En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer una mini kuromi. Es súper fácil de hacer y queda súper linda. Para este proyecto vamos a necesitar estambre blanco, negro y rosa. También vamos a necesitar 2 ojitos de 8 milímetros, hilo color negro, relleno y para la colita un poco de fieltro o tela negra. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que kuromi tenga un tamaño de 8 centímetros de la cabecita a los pies, sin contar las orejitas. Si quieres hacerla llaverito queda perfecto por su tamaño, se ve súper linda, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Marcamos nuestro primer punto y continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Continuamos con 3 aumentos. Tres puntos bajos. 3 aumentos. Y 3 puntos bajos para tener 18 puntos. Continuamos con 3 aumentos. Seis puntos bajos. Tres aumentos. Y 6 puntos bajos para tener 24 puntos. Hacemos 6 vueltas de 24 puntos bajos. Continuamos con 3 disminuciones. Seis puntos bajos. Tres disminuciones. Y 6 puntos bajos. Al final tenemos 18 puntos y terminamos con 9 disminuciones.
Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos la cabeza. Y así nos queda la cabecita. Para hacer el cuerpo, igual con color blanco, vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos el primer punto y hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Así nos queda la patita y tenemos que hacer 2 iguales. En la segunda patita vamos a hacer una cadena para levantar el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Repetimos, hacemos una cadenita, volteamos nuestro tejido y hacemos de nuevo 3 puntos bajos. Y hacemos una última vuelta de 3 puntos bajos. Nos tiene que quedar así. Y de aquí hacemos una cadenita. Vamos a pasar nuestro gancho como si fuéramos a seguir tejiendo y vamos a tomar nuestra otra patita. Pasamos el gancho por la otra patita y hacemos un punto bajo uniendo ambas piezas. En el punto que sigue hacemos lo mismo. Lo pasamos por la pieza, por la patita y unimos con un punto bajo. Y repetimos en el tercero. Así vamos a unir las patitas para comenzar a tejer el resto del cuerpo. Ahora en el punto siguiente, que ya sería en la primer piernita, vamos a pasar nuestro gancho y hacemos nuestro primer punto bajo. Lo marcamos y este va a ser nuestro punto de referencia. Ya tenemos nuestro primer punto. Sobre la piernita vamos a hacer 4 puntos bajos más para completar 5. Sobre el puentecito que hicimos vamos a tejer 3 puntos bajos. Repetimos 5 puntos bajos sobre la piernita. Y terminamos con 3 puntos bajos en el puentecito. Al final vamos a tener 16 puntos y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos. Y hacemos una vuelta de 12 puntos bajos.
Y terminamos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos y rellenamos el cuerpo. Y así nos queda el cuerpo. Para los bracitos con color blanco vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un punto bajo, que sería nuestro primer punto, y 2 aumentos para tener 5 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 3 vueltas de 5 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora con color negro vamos a hacer las orejas. Iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos nuestro primer punto y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 4 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Continuamos con un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos para tener 10 puntos. Seguimos con un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos para tener 12 puntos.
Continuamos con una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos para tener 10 puntos. Seguimos con una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Vamos a tener 8 puntos y terminamos con una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos para tener 6 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Para el gorrito con color negro vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos. Marcamos nuestro primer punto y hacemos un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. De aquí vamos a hacer una cadenita para subir el tejido y vamos a hacer puntos medios altos. Para hacer estos vamos a tomar hilo, lo pasamos por nuestro punto, sacamos hilo normal, pero nos van a quedar 3 hebras. Vamos a tomar hilo y lo vamos a pasar por las 3. Así tenemos nuestro punto medio alto. Y vamos a repetir esto hasta completar 16 puntos medios altos. Continuamos con 16 puntos bajos normales para completar los 32 puntos. Vamos a repetir 2 vueltas más de 16 puntos medios altos y 16 puntos bajos, completando 32 puntos.
De aquí vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y hacemos 14 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar el tejido y volteamos nuestra pieza. Repetimos un punto deslizado y de aquí hacemos 4 puntos bajos, un punto medio alto y vamos a hacer un aumento mezclando puntos. Primero vamos a tomar hilo, lo pasamos por el punto, sacamos hilo y nos quedan 3 hebras, pero de aquí vamos a hacer un punto alto. Así que vamos a tomar hilo, sacamos por las 2 primeras y nos quedan 2. Tomamos hilo y sacamos por las 2. Así es un punto alto. Y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Para esto vamos a tomar hilo 2 veces. Por ese mismo punto, para hacer el aumento, tomamos hilo y aquí nos quedan 4 hebras. Vamos a tomar hilo y sacamos de 2 en 2, repitiéndolo 3 veces. Así nos va a quedar el punto medio alto y se nos va formando el piquito. De aquí vamos a tomar hilo y en esas 2 últimas hebras por las que pasamos nuestro punto alto doble, vamos a pasar el gancho, sacamos hilo y hacemos un punto deslizado. Así se nos va a formar el piquito y repetimos. En el punto que sigue hacemos un punto alto doble y en ese mismo punto hacemos un punto alto. En el que sigue un punto medio alto. Después 4 puntos bajos. Y terminamos con un punto deslizado. Cortamos y cerramos y así nos queda el gorrito. En la punta nos va a quedar este triangulito perfecto. Ahora para hacer el cuello, igual con estambre negro vamos a hacer 12 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 12 puntos bajos. Hacemos una cadenita para levantar el tejido. Volteamos nuestra pieza y hacemos un punto bajo y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Hacemos una cadenita y en la última hebra de nuestro punto medio alto, la que aparece al frente, vamos a pasar nuestro gancho, sacamos hilo y hacemos un punto deslizado. En el punto que sigue hacemos un punto medio alto y en ese mismo punto un punto bajo. Así se nos va a formar nuestro piquito y vamos a repetir esto mismo hasta completar 6 veces. Vamos a tener al final 6 piquitos. Hacemos punto bajo, en el mismo punto un punto medio alto, cadenita, punto deslizado por la última hebra del punto medio alto,
punto medio alto, punto bajo en el mismo punto y así hasta terminar. Y así nos queda el cuello. Por último, para la cola hacemos 8 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 8 puntos bajos. Ya que terminamos todas nuestras piezas, vamos a comenzar a coser. Si te gusta poner los ojitos antes de unir las piezas, los ojitos los vamos a colocar en la cabeza entre la vuelta número 7 y 8 con 6 puntos de separación. Y ahora sí, comenzamos cosiendo la cabeza al cuerpo. Los bracitos los vamos a colocar un punto más abajo de la unión que hicimos entre la cabeza y el cuerpo. Ahora vamos a colocar el gorrito en la cabeza, lo fijamos con alfileres en la posición que queramos que se mantenga y cosemos. Ya que colocamos los ojitos, con un poco de estambre rosa lo vamos a pasar por el centro de los dos ojitos, a la altura de la parte de abajo de los ojos, y hacemos la nariz. Ahora con hilo negro vamos a pasarlo por la orilla y la parte de adentro de uno de los ojitos y hacemos una especie de pestaña por la parte de arriba. Repetimos en el otro ojo. Y ahora para hacer la boquita vamos a colocar 3 alfileres para formar una U. Y por abajo de la nariz, pero por una orillita, vamos a pasar nuestro hilo negro. Acomodamos nuestros alfileres para formar la boquita y sacamos nuestra aguja por el alfiler del centro. Pasamos el hilo por arriba de la boquita y por el mismo punto por el que salió la aguja vamos a pasarla de nuevo, sacamos por uno de los otros alfileres, pasamos de nuevo el hilo por arriba, lo pasamos por el mismo punto y sacamos del otro lado. Pasamos nuestro hilo por arriba y por el mismo punto pasamos la aguja para sacarla por otro lado.
Le pintamos unas chapitas. Las orejitas las vamos a colocar en el centro de la cabecita con 5 puntos de separación. Y comenzamos a coser. Así nos va quedando. Y ahora al cuello vamos a pegarle pompones pequeñitos en color rosa en cada una de las puntas. Lo acomodamos alrededor del cuellito y para cerrarlo vamos a unir ambas puntas. Por último, para la colita vamos a recortar un rectángulo de fieltro color negro. Tomamos la punta de la colita y lo pegamos al fieltro. Lo doblamos y pegamos. Y ya que está seco, vamos a cortarlo en forma de punta. Y la cosemos por la parte de atrás del cuerpo. Y listo, hemos terminado nuestra mini Kuromi. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te voy a dejar el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y mi Ko-fi, ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye!